Y como comentaban los chicos, un poco la idea es transmitir, si se quiere, la experiencia que estamos teniendo dentro de Mercado Libre, moviéndonos a lo que es Node y el ecosistema de Node. Bueno, soy yo, Guille Paz. De todo lo que dijeron, lo que de alguna forma más me interesa que se queden es que soy front-end developer, o sea, mi cabeza está pensando en front-end, no en back-end, ni en servicios, ni esas cosas. Trabajo en Mercado Libre y cuando seguramente la mayoría conozcan Mercado Libre, seguramente lo tengan asociado al color amarillo. Para los que no lo conozcan, Mercado Libre es un ecosistema o es el ecosistema de e-commerce más grande de Latinoamérica. Pero lo que me interesa hoy, por lo menos que poner una pauta, ¿no? O sea, cuando yo mencione Mercado Libre, básicamente no me voy a estar refiriendo a ese lugar donde ustedes entran a buscar algún artículo, a comparar precios y demás, sino al conjunto de productos, básicamente, que maneja Mercado Libre como compañía, que son Mercado Pago, Mercado Shop, Mercado Libre Publicidad, Mercado Envíos y demás. Casi siempre que pensamos en Mercado Libre estamos enfocados en lo que es la plataforma, lo amarillo, pero hay otros colores dentro de lo que es Mercado Libre. Y para que se den una idea, es bastante grande Mercado Libre. Somos casi 1.500 developers, tenemos más de 4.600 repositorios en GitHub, hacemos 300 deploy diarios, o sea, eso por suerte es algo que podemos bancar gracias a una tecnología que atrás que se llama Fury, que ahí los pibes de arquitectura hicieron un laburo increíble. Orientado a frontend, o sea, ya les decía, soy frontend developer, hay 800 aplicaciones de frontend de todos estos, digamos, de todas estas plataformas, que reciben aproximadamente 3 millones de requests por minuto. Y para mí una de las métricas más importantes que deberían dar a conocer todas sus compañías es la cantidad de café que se toma por día, ¿no? O sea, eso para mí es algo muy, muy importante porque en esa métrica, que no es la más conocida, se esconden muchos secretos, por así decirlo, del día a día de nuestra vida como developers. Entonces, un poco para arrancar este camino, vamos a volver hacia atrás y les voy a pedir que se imaginen que están a principios del 2016, no es tanto tiempo atrás, y lo que les quiero contar es un poco cuando teníamos que arrancar una nueva aplicación de frontend. Básicamente lo primero que pensamos era, bueno, el equipo va a estar conformado por front-end developers que van a estar atacando todo lo relacionado a lo que es el browser y por otro lado back-end developers que van a estar atacando todo lo que es relacionado al server. Pensando en estas tecnologías. En el browser, mucho jQuery, mucho Vanilla.js. En el último tiempo se empezó a laburar con Backbone, Marionette, algunos proyectos con Angular, Handlebars, una interesante combinación de tecnologías. Y del lado del server, mayormente Grails, Groovy on Rails, es un web framework de Java. Y tímidamente empezó a aparecer Node, justamente para poder usar Gulp, ¿no? O sea, empezamos tímidamente desde, si quiere, los front-end developers a meter mano en lo que es el server para poder ser un poco más ágiles y queríamos de alguna forma subirnos a lo que estaba de moda y nos hacía la vida más fácil. Y además, esa aplicación, que estaba compuesta por este equipo y estas tecnologías, tenía las siguientes responsabilidades. Accedían a la data, tenían que encargarse de toda la lógica de negocio, compilaban o buildeaban todos los assets, I18N, porque digamos, una aplicación, si se quiere que construimos, está sirviendo a todos los países en los cuales está Mercado Libre. Entonces es muy importante todo el tema de I18N, autenticar a esos usuarios que querían acceder a la aplicación. Entonces, como podemos ver, había muchas tecnologías y muchas responsabilidades. Y cuando tenemos muchas tecnologías y muchas responsabilidades, podemos decir que it's a quilombo, ¿no? Ahí la gente acá me podría ayudar a traducir esta palabra. Básicamente era bastante quilombo trabajar o definir algunas responsabilidades de qué teníamos que hacer. Entonces nos empezamos a dar cuenta que necesitábamos cambiar, ¿no? Es decir, todo el mundo, por lo menos de frontend, que suele cambiar muy rápido en los últimos años, estaba cambiando y de alguna forma nosotros también queríamos sumarnos a ese cambio, pero por varios motivos. El primero era, claramente, el stack que estábamos usando para las aplicaciones era muy amplio. Queríamos que sea mucho más simple y más ágil. Por otro lado, queríamos como front-end developers, que estábamos solamente del lado del cliente,
tener más control de lo que es el frontend. Ayer mencionaban el de backend of the frontend, de server of the Palermo, cosas así. Entonces, de alguna forma nosotros nos sentíamos limitados. Es decir, cuando queríamos aplicar algún tipo de mejora de performance, por ejemplo, nos concentrábamos en lo que era el cliente y medio que hasta ahí llegaba. Y por otro lado queríamos ser mucho más rápidos. Digamos, performance de cara al cliente, pero también performance de cara al developer experience, ¿no? Nuestra experiencia como developer era lenta. Y eso un poco lo veíamos reflejado si vamos buscando algunos chats que quedaron perdidos ahí en la compañía. Es, che, Guille, vamos a tomar un café. ¿Viste? A ver, de repente que te digan eso de, che, ¿qué pasó? No, estoy corriendo el comando para levantar la aplicación local. Bueno, dale, tenemos 10, 15 minutos. O sea, básicamente nuestro proceso de desarrollo, o cuando el día yo llegaba y tenía que levantar Grails, que es este framework, básicamente podía llegar a tardar entre 10 y 15 minutos en arrancar, ¿no? O sea, es mucho tiempo y por lo cual estábamos consumiendo mucho café. Ahí atamos a la métrica de café lo que cada vez que nosotros levantemos la aplicación, bueno, vamos a tomar un café. Y además eran 2 cafés, porque yo a Olé, que es un compañero del equipo, lo acompañaba a tomar café. Entonces así como entendiendo esta problemática, básicamente surge un nuevo equipo dentro de Mercado Libre, el cual se denominó Frontend Core. No fue muy original el nombre, o sea, pero bueno. Básicamente el equipo tenía un objetivo muy particular, que era mitigar este problema, empezar de alguna forma a empezar a llevar Node a los demás frontends de Mercado Libre y además crear una aplicación, por lo menos para dar el ejemplo. Es decir, si nosotros mismos que estábamos queriendo llevar Node no creábamos la primera aplicación, medio que nos iban a decir, bueno, sí, ¿y qué me estás contando? Entonces lo primero que pensamos es, che, bueno, tenemos que codear una aplicación. Pero antes de codear una aplicación, lo que nos dimos cuenta era que teníamos que tomar decisiones muy grandes. O sea, en una compañía tan grande, cada decisión que tomes va acompañado con el adjetivo grande, ¿no? O sea, es una gran decisión la que teníamos que tomar. La primera decisión que tomamos fue cómo íbamos a usar Node y en dónde iba a entrar Node dentro de lo que es el proceso de desarrollo. Básicamente para nosotros Node, o la facilidad que le veíamos es, che, si usamos Node para ocuparse de todo lo que es la UI, nos va a simplificar la vida, básicamente. Vamos a ser developers felices y contentos. Con esto quiero decir que no es que cuando dijimos, che, vamos a usar Node, era tirar todo lo que tengas hecho en Java, los developers de Java, olvídense, no van a usar más esa tecnología, sino justamente era de esos servers que estaban en el frontend o que se ocupaban del frontend, sacar la responsabilidad de UI. Todo lo que estaba relacionado a UI, render, build de assets, digamos, todo ese tipo de cosas era extraerlo de alguna forma y separar muy bien las responsabilidades. Entonces, con esto lo que hicimos básicamente fue crear una aplicación de frontend donde la tecnología era JavaScript claramente, haciéndonos responsables del UI layer y separándolo de todo lo que es la lógica de negocio. ¿Está bien? Y eso sí, bueno, ahí la transición para que sea más fácil fue, bueno, había mucha lógica y mucho código en Grails, entonces no era tiremos a la basura eso, sino era como empezar a extraer de esa aplicación lo que era de UI y podía seguir estando ahí. En algunos casos se encararon proyectos nuevos que los empezaban a hacer más en Java 8 o en Go, ahí dependiendo la necesidad. Entonces, cuando nosotros planteamos esta arquitectura, nos dijeron, che, pero vas a estar agregando una capa más o sea, agregás una capa más a lo que es la networking. Y la verdad que tenían razón, porque cuando un usuario quisiera acceder a nuestras aplicaciones, iba a estar accediendo a la aplicación de frontend, de la aplicación de frontend nos íbamos a estar comunicando con este middle-end, a nosotros le llamamos middle-end, y ese middle-end iba a estar haciendo todas las consultas necesarias a los servicios de backend para acomodarnos toda la respuesta y devolverlas. Hay una capa más, hay un punto más de falla, pero lo que veíamos era que podíamos ser mucho más ágiles, ¿no? Por ejemplo, la mayor cantidad de cambios que hacíamos eran de la capa de frontend. Era cómo va a ver el usuario este dato o cómo puedo hacer que esta interacción sea más linda. Y
de esta forma, lo único que teníamos que hacer era deployar la aplicación de frontend, no tocar el backend. Entonces separábamos muy bien las responsabilidades, separábamos muy bien qué íbamos a deployar en cada momento. Y por otro lado, veíamos que de alguna forma este middle-end podía empezar a ser consumido por otros frontends. ¿A qué voy con esto? Para nosotros el frontend siempre lo asociamos a lo que es frontend web, pero también hay otro frontend que puede ser los clientes o las aplicaciones de mobile nativo. Es decir, la aplicación de mobile nativo de repente podía empezar a consumir ese middle-end, que era compartido por la aplicación de frontend, y empezábamos a ser mucho más consistentes en la experiencia que dábamos al usuario que navegaba tanto la web mobile, por ejemplo, y la app nativa. Por lo menos el que sabía servir esos datos era la misma aplicación. Entonces empezamos a ver que agregar una capa de alguna forma tenía mucho más beneficios que desventajas. Entonces un poco el stack, por así decirlo, que elegimos, obviamente Node ya lo había mencionado antes, empezamos a usar Express, empezamos a usar React, empezamos a usar Webpack y puse JS para referirme a lo que es Vainilla JS, que siempre va a estar en mi corazón. Y a toda digamos, el conjunto o el stack, cuando empezamos a definir cómo lo íbamos a usar, digamos, qué cosas teníamos que tener en cuenta, internamente le pusimos un nombre. Acá fuimos un poco más originales que Frontend Core. Ese nombre fue Nordic, y algunos me preguntan, che, ¿y por qué le pusieron Nordic? A ver, la verdad es que en ese momento el 75% del equipo estaba viendo Vikings y el 50% teníamos barba, ¿no? Entonces nos miramos todos y dijimos, sí, ya fue. Somos los guerreros que vamos a llevar Node dentro de Mercado Libre. Bueno, por eso quedó Nordic, anecdóticamente. Y lo primero que empezamos a charlar, hasta ahora no habíamos codiado nada, era básicamente inventar nombres, charlar y demás. Entonces lo primero que empezamos a charlar fue Node, ¿no? ¿Qué versión vamos a usar de Node? Pues es una pregunta bastante trivial. Por aquel entonces yo venía usando la versión 0.12, la 4 era la que casi todos decían que había que usar y se estaba acercando la 6 que iba a ser LTS. Entonces básicamente nuestra decisión fue, bueno, sumémonos a la versión LTS, ¿no? ¿Por qué? De alguna forma nos íbamos a estar parando en un lugar que nos debería dar seguridad y estabilidad. No podíamos, por querer ser cool, usar la versión 8 o la versión 9 o la versión 35 de algo, sino que teníamos que estar muy seguros dónde nos íbamos a estar parando. Entonces, para aquel entonces, o actualmente estamos en lo que es la versión 6.11.4, ahí que ya salió la 6.11.5, pero bueno, lo bueno es que dentro de 3 días la versión 8, que por lo menos personalmente la estoy esperando a más no poder, nos vamos a poder mover a esa versión. Y de alguna forma necesitamos que no solamente nuestra aplicación pueda moverse de versión de Node, sino es, a partir de lo que nosotros estábamos definiendo, todas las otras aplicaciones también queríamos que se puedan mover de versión de Node para que esa actualización sea de una forma gradual. ¿Está bien? Siempre lo que pasa es, bueno, yo estoy usando tal versión, yo estoy usando tal otra, y empiezan los problemas. Entonces ahí Docker es donde de alguna forma vino a solucionar nuestros problemas. Nosotros ya veníamos laburando con containers, y lo que hicimos fue laburar en una imagen de Docker, a la cual la llamamos Nordic, que básicamente contempla todo lo que es el stack que les mencionaba antes. Y de esta forma podemos definir variables de entorno para todas las aplicaciones y que todos compartamos las mismas, definir un entorno, generar un entorno de desarrollo, un entorno de producción. Entonces el día de mañana, o el 31 de octubre, cuando la versión de Node esté estable, si no se corre la fecha, podemos modificar esa imagen de Docker, y de alguna forma ya todas las aplicaciones que consuman esa imagen se van a estar subiendo. Obviamente eso hay que hacerlo de forma gradual, avisando que nada pinche antes, pero de alguna forma teníamos un poco más de control y ayudábamos a todos a movernos un poco más rápido. Lo otro que surgió es, bueno, acá ya queríamos empezar, digamos, yo estoy un poco ansioso, ¿no? Ya quería empezar a codear, tipo, bueno, sí, ya tomamos decisiones, dale, quiero codear. Entonces, ¿qué usamos? ¿No? ¿Imports o requires? La típica pregunta de cualquiera de ustedes que se la pueden hacer. Nosotros no lo hicimos. La verdad es que no terminó muy bien la discusión. Hubo un poco se nos fue un poco de las manos. Acá lo estoy exagerando, no les voy a mentir. La verdad es que fue un poco más así la pelea, ¿no? Como que, y creo que ni siquiera nos tocamos, para que se dé una idea. Pero uno del equipo dijo, che, ¿por qué no vemos en qué estado están los features de ECMAScript? Básicamente lo que hicimos fue ir a Node Green, no sé si lo conocen, pero
está muy bueno y lo que te dice o lo que te plantea es por versión de Node qué features de ECMA podés usar, desde con un flag de Harmony, en qué versión y demás. Entonces nosotros lo que veíamos es, la versión la LTS que habíamos decidido, que era la 6.11, bueno, 6.11 más vieja, tenía el 99% de los features al igual que la versión 8, por ejemplo. Y por otro lado lo que hicimos fue entender en qué estado estaban esos features, cómo venían. Y hay un proyecto que se llama SixSpeed, que básicamente lo que hace es una comparativa entre el feature nativo, como está implementado en los diferentes engines de JavaScript, ese feature implementado en ECMAScript 5 y lo que generan los diferentes transpilers. Por ejemplo, acá lo que podemos ver es, bueno, arrow function Babel en la versión 6.11.2 es 1.2x más rápido que, por ejemplo, la versión de S6. ¿Está bien? Entonces, de alguna forma esto nos daba un panorama a nosotros para entender con qué features podíamos, dónde estábamos parados. Y un poco nuestra decisión, acá después los invito a que lo charlemos, pero en ese momento nuestra decisión fue, ¿por qué no usamos los features de ECMA estables y evitamos transpilar el server? ¿No? Es decir, queríamos tener un poco más de control de lo que estaba sucediendo en ese código que íbamos a deployar. Entonces, de alguna forma, fuimos un poco más precavidos y dijimos, bueno, no transpilemos por ahora, avancemos con Require, ¿no? Ganó Require en esa famosa batalla. Express. Creo que la mayoría de los que estamos acá usó o va a usar Express. Y nosotros lo primero que nos pusimos a pensar cuando dijimos, bueno, usemos Express, fue cómo hacemos para que de alguna forma todas estas aplicaciones compartan esa versión de Express, ¿no? Ahí va. Y además estábamos pensando en que teníamos un montón de middlewares que eran compartidos entre todas las aplicaciones y para nosotros era como, cuando pensamos en esa aplicación de frontend, la autenticación y la internacionalización es algo por default que tienen que tener las aplicaciones. Entonces empezamos a ver que había middleware por default, por ejemplo, esto que decía antes de la autenticación, cómo detectábamos el dispositivo y todo lo que es referido un poco más a seguridad, ¿no? Cómo brindar seguridad a esa aplicación. Y por otro lado, un poco relacionado a la charla que comentaban ayer, que tenían diferentes endpoints para garantizar el estado de la aplicación, dentro de Mercado Libre tenemos un endpoint que se llama /ping, que responde pong 200. Es un endpoint privado, así que si quieren ir ahora a pegarle a /ping al .com.ar no les debería devolver nada. Si les llegan a devolver nada, no sé, vemos. Entonces lo que veíamos es que de alguna forma teníamos que tener un poco más o ofrecer un Express un poco, ¿no?, más robusto. Entonces empezamos a trabajar en una instancia de Express que viene aumentada. ¿Qué quiere decir aumentada? Básicamente es una instancia de Express que ya viene con routers definidos, con middleware definidos, que pueden ser configurables o no, dependiendo del caso de la aplicación, para que después estas aplicaciones que se subieran pudieran pensar más en, no sé si algunos laburó Express, que hay diferentes formas de laburarlo, con la parte de routers y montar routers como middleware o en un determinado path, pero eso es lo que nos permitiera que nuestra aplicación esté un poco más separada las responsabilidades de esa aplicación teniendo diferentes routers. Y por otro lado, lo que de alguna forma queríamos garantizar era cómo iba a ser ese run-up o ese start del servidor, ¿no? Teniendo en cuenta tanto que en development queríamos loguear determinadas cosas o tenía que ser en el puerto tal, versus que en production tenía que ser en otro puerto y queríamos usar todo el sistema de cluster para ser mucho más performantes y demás. Entonces, de esta forma, o trabajando en eso, creamos esta instancia y ahora los proyectos, por suerte, cuando piensan en Express, por así decirlo, piensan en Ragnar, ¿no? Súper originales, seguimos con los nombres. Le pusimos Ragnar a esta instancia de Express que viene aumentada. Y por otro lado, React. La decisión de usar React fue como bastante charlada. De hecho, fue la última decisión que tomamos. Parece bastante trivial. No, ¿cómo no van a usar React? Y fue muy loco, les cuento un paréntesis, una anécdota. Había ido a andar en longboard y en el bondi venía en el longboard viendo Twitter y de repente me encuentro con un post que decía esto. Utilizar React o empezar a usar React o decidir usar React
es una decisión de negocio y no tecnológica. Muy bueno, se los recomiendo, por Eric Bayer, o si lo pronuncié mal, perdón. Y un poco lo que plantea es, hay un montón de empresas que empezaron a usar React y tuvieron todos estos beneficios. Beneficios como Developer Experience, velocidad en lo que es performance, poder compartir componentes de una forma mucho más fácil. Y la verdad es que cuando empezamos a analizar y a ver un poco todo lo que era esto, pusimos o tratamos de traer la necesidad de negocio más importante para nosotros, que es server-side rendering. En Mercado Libre casi todas las aplicaciones, me atrevería a decir que el 90% de las aplicaciones tienen server-side rendering. Para nosotros esto es muy importante por un tema, por la cuestión de performance, digamos, tratar de ser lo más rápidos posibles, y por otro lado, por una cuestión de accesibilidad. Queremos llegar a la mayoría de los dispositivos que estén por ahí que quieran acceder a nuestra plataforma. Entonces, lo que empezamos a ver es, necesitamos React del lado del servidor. Acuérdense, un año atrás, ¿está bien? Para tenerlo en cuenta, eso es importante. Entonces, ¿qué pasaba un año atrás? Bueno, un año atrás estaba apareciendo Next, por ejemplo, que es, digamos, que nos resuelve muy copadamente, digamos, todo lo que es React del lado del server. Había algunos proyectos, React ya se podía usar, y React viene acompañado, o cuando hablamos de React, podemos pensar en JSX. Entonces, lo que hicimos fue empezar a usar JSX como nuestro sistema de templating, por así decirlo, y dijimos, esperá, nosotros habíamos dicho que no íbamos a transpilar el server. ¿Qué onda? O sea, esto ya está. O sea, volvimos otra vez a una de esas batallas que tuvimos, y lo que vimos fue que si solamente transpilábamos JSX en runtime, por así decirlo, la performance o donde nos pegaba era en un segundo cuando se deployaba la aplicación. Esto también es un buen punto para charlar. Nosotros medio que lo fuimos charlando y básicamente por lo menos pudimos llegar a esa conclusión. Entonces, como le comentaba, estábamos usando JSX, o estábamos pensando JSX como un sistema de templating. Lo más normal dentro de un sistema de templating y Express es, bueno, ejecuto res.render, le paso el nombre del archivo del template y mis propiedades. Lo que empezamos a ver acá es que de alguna forma esto nos estaba condicionando cómo va a estar el scaffolding de la aplicación. En Express vos todos los templates los pones en una carpeta y le decís, los templates están en esta carpeta. Y nosotros no queríamos eso, nos parecía que atarnos a ese scaffolding nos generaba algunos issues, y queríamos tener un poco todo dividido más por feature o por vistas o por pages. Entonces, de alguna forma, lo que tuvimos que hacer o lo que hicimos fue, bueno, que Express y React se conozcan, ¿no? Que ahí se entrelacen de alguna forma, y creamos un render middleware que un poco lo que nos permite es renderizar desde res.render componentes de React. Básicamente lo que hicimos fue hacer un override del método res.render, otro tema que también está bueno que charlemos a ver qué onda. Pero lo que pudimos lograr al hacer esto es que ahora res.render, componente React y props, ¿está bien? Tratamos de respetar lo que es la API de Express para esa developer experience. Si te lees Express podés usar esto, solamente que en vez de pasarle un string con el nombre del template, le pasas tu componente de React, las props y un callback opcional. Entonces esto de alguna forma lo que nos permitió es empezar a pensar en componentes universales, ¿no? Y cuando hablo componentes universales, de alguna forma también podemos pensar en vistas universales. Es decir, podíamos empezar a compartir las vistas entre el server y el client. Bueno, sí, eso ya lo sabemos. Pero para nosotros, además, universal significaba que entre todas esas aplicaciones y entre hasta las unidades de negocio o estos lugares tipo Mercado Pago, Mercado Libre, podíamos compartir vistas. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, en una de las aplicaciones se generó la vista de felicitaciones de un flujo. Cuando llegas a la última pantalla del flujo, hay una pantalla de felicitaciones y de repente otro proyecto también la necesitaba. Y eso se componentizó esa vista y se trasladó y le empezó a usar ese otro proyecto. Eso para nosotros fue algo como muy loco, parece medio tonto, pero agilizó un montón los tiempos de desarrollo. Y por otro lado teníamos React tanto en el server como en el client. Creo que podríamos decir que estamos usando más React del lado del server que del client, porque, no sé,
lo que es toda la plataforma hay muchas landings y algunas cosas bastante estáticas o que necesitan interacciones muy chicas. Entonces veíamos que era el pedo, básicamente, entregar React porque estábamos haciendo mucho más pesada la pantalla para agregar, no sé, que cuando se envíe un formulario muestre un loading, no sé, una cosa así. Entonces somos como muy precisos de, che, acá conviene o no conviene, teniendo en cuenta cómo impactar eso en performance. Y respecto a NPM, llevo varias charlas de paquetes y cómo funciona y demás. Y cuando empezamos a usar NPM, empezaron a aparecer otra vez estos diálogos, ¿no? Que se pueden encontrar de, che, vamos por un café. Bueno, ¿qué pasó? No, estoy corriendo install. Bueno, tengo 2 o 3 minutos. Ok, bajamos de 10, 15 minutos a 2 o 3, pero no estamos todos los días corriendo NPM install. O a veces sí, dependiendo del caso, pero bueno, bajó mucho el consumo de café. Entonces, de alguna forma, cuando queríamos ver un package promedio de una aplicación que se estaba sumando al nuevo stack, veíamos que tenían todas estas dependencias. Yo lo primero que pienso es en esto. No sé ustedes, pero para mí se va todo al demonio. Y es inmantenible, a nadie le importa, no sé qué versión tengo y demás. Y por otro lado, a nosotros que creamos o que estábamos trabajando en la mayoría de esos módulos, nos era muy difícil dar soporte. Es decir, no, estoy usando la versión de React tanto con la versión de este componente y básicamente era otro quilombo. Entonces le dijimos, che, ¿por qué no agarramos todos nuestros paquetes y creamos 2 paquetes de uso interno? Entonces creamos Nordic y Nordic Dev. Entonces, de esta forma, ese package que veíamos lo pudimos trasladar a este package mucho más ordenado, en el cual si comparábamos, la única dependencia externa o que no se compartía entre aplicaciones que tenía esa aplicación era la primera. ¿Está bien? Entonces, de esta forma, el soporte de alguna forma es, che, ¿qué versión de Nordic estás usando? ¿No? Es como la primera pregunta que nos hacemos antes de dar soporte y nos permite a nosotros ordenarnos mucho más. Una vez que teníamos todo armado, por así decirlo, pasan este tipo de cosas. ¿Está bien? Tenés todo armado, decís, listo, dale, vamos para adelante. Y siempre hay algo que pasa y anda mal. Es increíble. Entonces, el primer problema que tuvimos fue con el React Router, ¿no? Seguramente muchos usaron el React Router, la mayoría lo pueden usar en el cliente. Nosotros fuimos aquellos que dijimos, che, vamos a usarlo del lado del server, ¿no? Porque nos pareció que nos ayudaba. Y había un Twitter de Dan Abramov que decía, che, cuando usás Redux y el React Router, ¿dónde fechas la data? Pregunta que creo que todavía sigue sin responder y toda la gente dijo, decime cómo lo hago. Nosotros dijimos en el enter, ¿no? O sea, tímidamente. Siempre me preguntan también, ¿quién será el porcentaje más bajo de estas consultas? Bueno, ahí fuimos nosotros que dijimos en el on enter. Y por lo menos la versión 3.03 de React Router tiene una pequeña particularidad de cómo maneja su hook asíncronos, es decir, el onEnter y esos eventos que de alguna forma se disparan, que los manejaba de forma global, ¿no? ¿Por qué los manejabas de forma global? Bueno, React Router fue pensado para el client y en nuestra aplicación client nosotros tenemos una sola instancia de la aplicación y una sola instancia de un router. Ahora, esto si lo trasladamos a Node, no tenemos, o sea, de alguna forma no tengo una sola instancia de router. Nosotros teníamos un router que recibía todos los requests de diferentes personas y lo que nos empezó a pasar es que se empezaban a pisar todos los requests. Es decir, teníamos más requests de entrada que de salida, porque el request anterior se pisaba, se iba por allá, no sé qué pasaba. Y de alguna forma cuando nos dimos cuenta de esto dijimos, pará, acá hay un problema grosso. Hicimos el correspondiente mea culpa y decidimos sacarlo. Entonces, cuando sacamos el React Router del lado del server, los picos que teníamos de 700, 600 milisegundos, esto es solamente en renderizar. Entraba un request, ¿cuánto tardaban en generar la respuesta? Entre 700 y 600 milisegundos. Lo sacamos, se planchó, básicamente. Y de alguna forma lo que empezamos a ver es, che, bueno, los promedios o los picos más altos eran entre 120 y 100 milisegundos y en general la aplicación estaba respondiendo en 41 milisegundos. La pasamos mal, no les voy a mentir, fue una situación un poco traumática porque pensábamos que iba a andar todo y nos encontramos con este problema. Y otro problema que nos encontramos fue al usar ProcessM. Seguramente en muchos lugares nosotros
bueno, voy a preguntar si estoy en develop o en desarrollo, o voy a preguntar por tal puerto o por tal variable de entorno. Y básicamente lo que no sabíamos es que ProcessM no es un objeto normal de JavaScript. Nosotros cada vez que queremos acceder a una propiedad, por debajo se hace una llamada a sistema. Y si eso lo pensamos en una aplicación de gran escala y de gran tráfico, eso puede hacer que el render de alguna forma sea lento. Y cuando empezamos a ver esto, nos dimos cuenta que React, por ejemplo, tenía un montón de chequeos de ProcessM y un montón de cosas. Entonces, un poco lo que hicimos fue, de nuestro lado, donde teníamos controles, callemos todos los valores porque esto va a ser un quilombo, obviamente teniendo en cuenta que es cuando lo usábamos dentro de la vida de un request, ¿no? Es decir, si yo requiero un archivo que lo estoy llamando al principio, como un poco hablaban ayer de cómo funcionaban los require y demás, si no tengo un require dinámico y lo llamo al principio y demás, ese valor ya lo puedo callar. React 16, por suerte, estamos súper enamorados y entre un montón de ventajas que nos da, resuelve este problema calleando ese valor y siendo mucho más rápido a la hora de renderizar. Entonces, un poco para no aburrirlos más, les quería comentar algunas cosas que me gustaría que se lleven, por lo menos de esta experiencia, y son, la primera es conocer muy bien las dependencias, eso para nosotros fue como muy clave. Y es un poco de la charla de hoy de la mañana de, che, ¿qué tenemos que tener en cuenta para elegir una dependencia? Los stars de GitHub no son la métrica que tenemos que ver, sino tenemos que entender qué es lo que necesitamos y si eso que vamos a usar realmente nos ayuda a solucionarlo. Por otro lado, estamos usando Node con la responsabilidad de todo lo que es la capa de UI. Para nosotros no solamente fue un cambio tecnológico, fue un cambio mucho más grosso, o sea, tuvimos que generar nuevos roles y responsabilidades dentro de lo que es el equipo de frontend. Esto para mí es el dato más importante, que bajamos un 86% el consumo de café, porque de alguna forma ese tiempo que tardaban las aplicaciones lo pudimos reducir en un 86%. Eso es real, lo de los cafés no, por las dudas. Seguimos tomando café. Pero sí podríamos decir que nuestras aplicaciones en deployarse y de alguna forma en empezar digamos, en lo que es la vida de deploy somos 86% más rápidos. Eso es como muy zarpado. Y por otro lado, hoy nos sentimos diferentes, ¿no? Hoy nos sentimos así, ¿no? Es como que estamos arriba de este unicornio echando fuego, quemando todo, con nuestra arma dorada increíble. Con lo cual, si ustedes también quieren sentirse de esta forma, los acompañamos a que cabalguen con nosotros en Mercado Libre. Nos pueden venir a buscar al stand al que estamos, pero lo que sí tenemos que recordar siempre es que con las palabras sabias del tío Ben, que con un gran poder viene una gran responsabilidad. Así que muchísimas gracias y nada más.